Hola, buenos días, soy José Cuenca y vamos a hacer el siguiente examen. Selectividad física de Andalucía, examen septiembre de 2019, opción B. Como se ve hay 4 preguntas, todas ellas con 2 apartados A y B, el A de teoría y el B de problemas. Vamos a dedicar un especial tiempo a los problemas o a aclarar alguna cosa concreta sobre alguna pregunta teórica. Así que vamos a leer la primera y os comento solamente una cosilla. Apartado A. Define la velocidad orbital y deduzca su expresión para un satélite en órbita circular en torno a la Tierra. ¿Qué relación existe entre las velocidades de escape de un cuerpo si cambia su altura sobre la superficie terrestre de 2 RT a 3 RT? Bueno, la parte teórica la tenéis por ahí. Solamente deciros un pequeño detalle. Si el satélite se encuentra a una altura sobre la superficie terrestre de 2 RT, la distancia hasta el centro de la Tierra, que es lo importante, será de 3 RT. Fijaros que aquí pongo velocidad de escape 3 RT y aquí 3 RT. Y lo mismo con este de aquí. Cuando se encuentra a 3 RT de altura, estará a 4 RT con respecto al centro de la Tierra. Bueno, ya digo que apartado totalmente teórico, lo podéis ver, voy a pausar el vídeo y hacemos un problemita. Leemos el apartado B. El satélite Astra 2C, empleado para emitir señales de televisión, es un satélite en órbita circular geoestacionaria. Calcule I, la altura a la que orbita respecto de la superficie de la Tierra y su velocidad. Y la energía invertida para llevar el satélite desde la superficie de la Tierra hasta la altura de su órbita. Bueno, en primer lugar decir que un satélite geoestacionario es aquel que se encuentra sobre un punto del ecuador y por lo tanto el periodo de giro será de 24 horas, igual que la Tierra. ¿Qué hacemos? La velocidad orbital será igual, bueno, conocéis esta fórmula, ¿no? Raíz cuadrada de g, masa de la Tierra, dividido r, distancia. Pero también podemos saber que como la velocidad es constante, ya que la órbita es circular, será igual a espacio 2πr partido t el periodo. Elevamos al cuadrado, despejamos el radio, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 4,225 por 10 elevado a 7 metros. Esa es la distancia entre los dos centros de gravedad, satélite y Tierra. La altura será igual a r, la distancia entre los centros de gravedad, menos el radio de la Tierra. Y obtenemos este valor, 3,59 por 10 elevado a 7 metros. Ya podemos calcular la velocidad de órbita, o utilizando esta fórmula, o esta de aquí, me da lo mismo. Y obtener un valor de 3072,6 metros por segundo. Bien, para el apartado, o para el subapartado II, es necesario hacer una aclaración. No está demasiado claro qué es lo que me piden. Dice, la energía invertida para llevar el satélite desde la superficie de la Tierra hasta la altura de su órbita. Es un satélite, por lo tanto, cuando esté a esta altura va a estar girando. Y yo he supuesto, por lo tanto, que el satélite está parado aquí y que está aquí girando. Energía que tengo que comunicarle para que esté girando a esa distancia, a esa altura. Se podría entender también como energía necesaria para que el cuerpo, ¡boom!, suba hasta aquí y luego caiga. Para que llegue hasta aquí, a esta altura. Pero bueno, me están hablando de un satélite y yo por lo tanto entiendo que el cuerpo va a pasar desde aquí, quieto, hasta aquí girando con esta velocidad que habíamos calculado, con esta de aquí. Bueno, pues aplicamos la misma ecuación que utilizamos en muchos problemas de energía. La energía inicial más trabajo de la fuerza no conservativa igual a la final. Energía cinética 0 y energía final tiene de las dos, porque digo que el satélite está girando y por lo tanto puedo poner energía mecánica. Esta es la expresión de la energía potencial y esta es la expresión de la energía mecánica de un satélite orbitando alrededor de un astro central, de la Tierra en este caso. Aquí prácticamente la única diferencia es este 2. Sustituimos todo y obtenemos un valor de 2,6 por 10 elevado a 11 julios. Es importante que aclaréis que estamos suponiendo que el cuerpo tiene que estar orbitando a esa altura. Pausamos y seguimos. Segunda pregunta. De electromagnetismo. Leemos el apartado A. Una carga eléctrica negativa se desplaza en un campo eléctrico uniforme desde un punto A hasta un punto B por la acción de la fuerza de dicho campo. Dibuje un esquema de la situación y responda razonadamente a las siguientes cuestiones. ¿Cómo variará su energía potencial? ¿En qué punto será mayor el potencial eléctrico? Bueno, supongo que el campo eléctrico viene hacia la derecha, fijaros que es un vector, y como la carga es negativa, la fuerza eléctrica irá hacia la izquierda. ¿Qué ocurre? Podemos aplicar esta ecuación, la de siempre. Aquí se produce un incremento de energía cinética, por lo tanto la energía potencial tiene que disminuir, es decir, que el incremento de energía potencial negativo. Pero también sabemos que el incremento de energía potencial es igual a Q por delta dV. Como Q es negativo y esto es negativo, delta V tiene que ser positivo, es decir, que aumenta el potencial eléctrico, V sub B mayor que V sub A. Bueno, ahí podéis leerlo con detenimiento, pauso y seguimos.
Apartado B. Una partícula de carga Q situada en el origen de coordenadas crea en un punto A situado en el eje OX un potencial V sub A de menos 120 voltios y un campo eléctrico E sub A de menos 80 I Newton Coulombios. Dibuje un esquema del problema y calcule I, el valor de la carga Q y la posición del punto A, el trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto A hasta un punto B de coordenadas 2, 2. Este es el esquema, la carga situada en el punto 0 y un punto que no sabemos a qué distancia está, pero que está en el eje OX, que puede estar a la derecha o a la izquierda. Ahora explicaré por qué está a la derecha. Y desde aquí vamos a llevar un electrón hasta el punto 2, 2. Me dicen que E sub A vale menos 80 I Newton kilogramos. Por lo tanto, el módulo de E sub A será 80 Newton kilogramos. Y que el potencial eléctrico es menos 120 voltios. De aquí deducimos que la carga Q, esta es negativa. Recordad que el potencial es KQR y por lo tanto para que el potencial sea negativo, la carga tiene que ser negativa. Pero si la carga es negativa, esta carga es negativa, si aquí pusiéramos o imaginamos una carga positiva, iría para la izquierda, que es lo que ocurre, pero si estuviera aquí, iría para la derecha. Es decir, el campo eléctrico sería positivo y nos están diciendo que es negativo. Por lo tanto, el punto a considerar está a la derecha de la carga Q. Bueno, pues expresamos lo que vale el módulo del campo eléctrico, que sería K por el valor absoluto de la carga dividido R cuadrado, sustituimos, potencial eléctrico KQR, sustituimos, dividimos y obtenemos que menos 1,5 será igual a R por la carga dividido el valor absoluto de la carga. De aquí deducimos que esto o será 1 o será menos 1. Pero como sabemos que la carga es negativa, valdrá menos 1. Y por lo tanto, el radio será 1,5. Es decir, esta distancia es 1,5. Ya podemos despejar el valor de la carga. Nos vamos aquí mismo y despejamos Q. Me da un valor de menos 2 por 10 elevado a menos 8. Evidentemente negativo. Y ahora queremos pasar un electrón del punto A hasta el punto B. Bueno, sabemos el potencial del punto A, menos 120 voltios, y calculamos el potencial en B, KQR. Aquí la distancia sería raíz de 8 y nos da menos 63,64 voltios. El incremento de energía potencial, carga por incremento de V, lo conocemos todo, menos 9 por 10 elevado a menos 18 julios. La ecuación de siempre, incremento de energía cinética que es 0, incremento de energía potencial, trabajo no conservativo. Por lo tanto, estas dos cantidades son iguales, estas dos magnitudes. El incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo, el trabajo no conservativo, será igual a menos 9 por 10 elevado a menos 18 julios. Pausamos y seguimos. Apartado A de la tercera pregunta, una pregunta fácil de óptica. Os dejo unos segundos para que podáis pausar el vídeo y yo paso a hacer el apartado B, el problema. Lo leo. Un rayo de luz de longitud de onda en el vacío de 6,5 por 10 elevado a menos 7 metros incide desde el aire sobre el extremo de una fibra óptica, formando un ángulo alfa con el eje de la fibra, ver figura, siendo el índice de refracción dentro de la fibra N1 1,5. La fibra está recubierta de un material de índice de refracción N2 1,4. Determine I, la longitud de onda de la luz dentro de la fibra, y I, el valor máximo del ángulo alfa para que se produzca reflexión total interna en el punto P. Nos dan velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción del aire. Bueno, este es el esquema, el rayo vendrá por aquí, se introduce en la fibra y aquí se tiene que producir la reflexión total. Por lo tanto, este ángulo sería L y este es el ángulo de refracción. Nos dan la longitud de onda en el aire, N1, N2, y sabemos que la frecuencia de la luz no cambia al pasar por distintos medios. La frecuencia en el aire, igual que la frecuencia en el medio 1, igual que la frecuencia en el medio 2. Sabemos que la velocidad es igual a lambda por F. Y sabemos también que N es igual a C partido V. Por lo tanto, a partir de aquí deducimos que el índice de refracción es igual a 1 partido lambda F. ¿Y qué hacemos? Dividir los dos índices de refracción, en el aire y en el medio 1. La frecuencia se va, la longitud de onda, lo conocemos todo, y aquí deducimos el valor de la longitud de onda dentro del vidrio, de la fibra de vidrio. Sería 4,33 por 10 elevado a menos 7 metros. Bien, aquí, ángulo límite, vamos a calcularlo. Seno de L, seno de 90, para que se produzca la reflexión total, será igual a 1,4 dividido 1,5. 1,4 y 1,5. El ángulo límite es de 68,96 grados. Esto es 68,96, por lo tanto esta R será 90 menos 68,6. 68,96, es decir, 21,04. Y ahora aplicamos la ley de Snell de la refracción. El seno de I, que en este caso lo llamamos alfa, seno de R, N2, N1, despejamos y nos da un valor de 32,58 grados. Pausamos y seguimos a por la última pregunta.
Bueno, como siempre, apartado A, teoría sobre el efecto fotoeléctrico. Muy fácil, tenemos que explicar un poco el principio de conservación de la energía y luego decir que la energía cinética de los fotoelectrones emitidos depende de la energía de la luz, no del número de fotones. Y al contrario, el número de electrones arrancados de sí depende de la intensidad de la luz. Pero bueno, bien ahí explicado. Así que pausamos el vídeo y hacemos el problema. Leemos el enunciado. La energía mínima necesaria para arrancar un electrón de una lámina de un metal es de 10 elevado a menos 18 julios. Determine la frecuencia umbral de este metal y la longitud de onda correspondiente a la misma. Si se incide con una luz de longitud de onda 0,85 por 10 elevado a menos 7 metros, ¿qué energía cinética máxima tendrán los electrones extraídos? Bueno, los datos, el trabajo de extracción es 10 elevado a menos 18, nos piden frecuencia umbral, longitud de onda umbral y nos dicen la longitud de onda que estamos utilizando. El trabajo será igual a H por F, despejamos F. 1,5 por 10 elevado a 15. Esta es la frecuencia mínima necesaria para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Velocidad lambda por F, de aquí deducimos la longitud de onda asociada a esa frecuencia, 2 por 10 elevado a menos 7 metros. Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Energía, que es igual a H por F, o lo que es lo mismo a H por C partido lambda, es igual al trabajo de extracción más energía cinética. Despejamos la energía cinética, lo sabemos todo, calculamos y vale 1,34 por 10 elevado a menos 18 julios. Bueno, un examen más o menos normalito, ¿no? Creo que fueron un poco más fáciles los de junio, pero este tampoco tiene una especial dificultad. Bueno, pues nada, lo dejamos y listos los exámenes de 2019. Así que ahora iré haciendo las preguntas de cada uno de los temas, de los exámenes que han caído y también de los que no han caído. Nada, suerte y hasta luego.